Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching, un programa en el que nos reunimos emprendedores de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a seguir con la sesión de la vez pasada, que estábamos hablando justamente de relacionado al séptimo hábito del libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y básicamente estuvimos hablando del séptimo hábito, que es afilar la sierra, ¿no? ¿Qué significa afilar la sierra? Bueno, básicamente Covey utiliza una metáfora de un leñador que trabaja muchas horas cortando un árbol con una sierra desafilada, ¿no? Y cuando alguien le sugiere y le dice, bueno, tenés la sierra desafilada, hay que afilar la sierra, el leñador contesta, no tengo demasiado tiempo, estoy ocupado cortando el árbol, ¿no? Entonces, la paradoja es que si se detuviera unos minutos a afilarla, ¿sí? Terminaría mucho más rápido con mucho menos esfuerzo, ¿no? Entonces, estuvimos viendo un poquito sobre este tema. Esto es importante porque básicamente este séptimo hábito potencia a los otros 6 hábitos que hemos estado ya viendo en episodios anteriores, ¿sí? Y entonces, justamente la mentalidad que está detrás de este hábito es que la mayoría cree que parar para entrenarse o descansar o reflexionar es perder el tiempo. Y una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, que nos hicimos en el episodio anterior, es cuánto tiempo paso entrenando, cuánto tiempo estuve entrenando el último año, cuánto tiempo estuve entrenando la última semana, cuánto tiempo estuve entrenando el último mes, ¿sí? Y ahí nos podemos dar cuenta de cuánto tiempo estamos entrenando, que muchas veces pensamos que entrenamos porque hicimos un entrenamiento, porque nos metimos en alguna sesión de coaching, porque hicimos algo, pero cuando empezamos a sumarlo en cantidad de horas, son realmente poca la cantidad de horas que estamos estudiando, que nos estamos entrenando, que nos estamos capacitando, que estamos practicando, ¿sí? Para poder mejorar en nuestro negocio, ¿no? Y vimos, entre otros temas, las 4 dimensiones, ¿sí? De la renovación, ¿sí? Renovación física, ¿sí? Cuidar el cuerpo, la energía y la salud. Hablamos sobre renovación mental, ¿sí? Para los que están en el grupo, podemos después pasar este episodio en el grupo de WhatsApp. Los que no están en el grupo, ahí les vamos a mandar el link para que se puedan unir para poder ver estos episodios que son exclusivos. Vimos también renovación mental, que significa mantener la mente activa, creativa y en aprendizaje constante. Vimos la renovación emocional y social, que significa básicamente nutrir las relaciones significativas y fortalecer la empatía y el liderazgo. Y esto es algo muy importante, ¿sí? Renovación emocional es un proceso que muchas veces no lo hacemos hasta que no tenemos determinada edad, y no lo hacemos porque simplemente es algo difícil, ¿no? O sea, hacer esta renovación de relaciones significativas, empezar a pensar si las relaciones que tenemos son las relaciones que queremos, son las relaciones que elegimos, que diseñamos. O sea, nosotros, ¿qué significa que elegimos y que diseñamos? Yo digo, quiero relacionarme con personas de esta forma, quiero tener amigos con estas características, quiero tener una pareja de estas características, quiero que mi familia tenga estas características, algo que a veces no podemos modificar, y simplemente después empezar a justamente transformarnos en las personas que atraen a esos candidatos, digamos, ¿no? O sea, no es solamente ir a buscar a esas personas, sino es transformarnos en personas que atraigan a esas personas, porque claramente si yo digo, yo quiero relacionarme con personas de alto desarrollo emocional, pero yo soy una persona de bajo desarrollo emocional, y es difícil que esa persona, por más que yo la encuentre y la agarre, se quiera quedar conmigo, ¿no? Porque esa persona también va a querer elegir y va a querer estar con personas que están en niveles parecidos, ¿no? O sea, de desarrollo. Cuando vamos a lo económico nos pasa lo mismo. Normalmente nos relacionamos con personas que económicamente están cerca de nosotros, digamos, ¿no? O sea, es difícil que si yo gano 100 me relacione con personas que ganan 1.000.000, porque justamente todavía no entiendo cómo relacionarme con esas personas que ganan 1.000.000, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de nutrir relaciones significativas, significa, por un lado, pensar esas relaciones, cuáles son, por otro lado, definirlas, por otro lado, transformarnos en personas parecidas y que puedan tener ese nivel de relación, y por otro lado, significa empezar o sea, dejar de darle tanto tiempo a personas que a veces no nos están justamente llenando, ¿no? Que no nos están aportando a nuestro día a día, ¿no? Personas que por ahí nos generan situaciones negativas en nuestro día, que nos llevan para atrás, que no nos ayudan a cómo hacer para progresar
en nuestra vida, ¿no? O sea, cada uno sabe en su entorno cuáles son esas personas que a veces nos tiran para atrás, ¿no? Que llevamos una idea y siempre es un no, siempre es un problema, o que están permanentemente en la quejadera o en los problemas y no nos están aportando a veces ayuda, soluciones o acompañarnos, ¿no? A nosotros en esa situación, ¿no? También hablamos de algo muy importante que es la renovación espiritual, que significa conectar con el propósito, con los valores y con lo que nos da sentido, ¿sí? Y conectar con el propósito es algo, de nuevo, también lo mismo, que muchas veces lo dejamos, esto debería venir casi de la infancia, ¿no? O sea, y muchas veces lo dejamos para cuando somos ya demasiado grandes, ¿no? Y entonces empezamos a pensar cuál es el propósito, para qué estamos haciendo lo que hacemos, para qué vivimos, para qué nos comunicamos, para qué hacemos el negocio que hacemos, a quién queremos ayudar, por qué queremos ayudar, o sea, entender bien el propósito es lo que hace que nos podamos levantar todos los días y ponerle energía y hacer cosas que a veces no haríamos si no tuviésemos ese propósito, ¿no? Piensen de nuevo en los grandes líderes, ¿no? O sea, las cosas que tuvieron que hacer y las pudieron hacer, ¿por qué? Porque tenían esa visión, ese propósito para poder lograr esto, ¿no? Entonces, también hablamos, si no me equivoco, de la paradoja del éxito, ¿sí? Muchas personas creen que para tener éxito deben trabajar cada vez más y sacrificar el descanso y dejar todo en el camino. Para esto creo que no lo hablamos en el episodio, me parece que yo les mandé un audio y un texto en el grupo, no sé si lo pudieron ver, pero que básicamente habla de los saltos cuánticos, ¿no? O sea, cuando hablamos de los saltos cuánticos, de lo que estamos hablando justamente es de este tema de cómo hacemos para no trabajar cada día más y sacrificar cada día más descanso y dejar todo en el camino, sino cómo hacemos para ordenarnos, para trabajar lo mismo y generar 10 veces más, ¿sí? O para trabajar la mitad y generar lo mismo, o sea, para hacer cosas que nos saquen de esa situación de, o sea, permanente estrés, ¿sí? Y nos ponen en una situación más calma y más organizados. Muchas veces lo que nosotros necesitamos no es trabajar más intenso, a veces sí, ¿eh? O sea, ojo que, o sea, no trabajar con intensidad cuando uno necesita trabajar y necesita generar es un problema. Digamos, no estamos diciendo acá, trabaja una hora y genera de un día para el otro un montón de dinero, sino que lo que estamos hablando es de, bueno, si yo ya estoy en un nivel, entonces puedo decir, bueno, como en ese nivel que estoy, lo quiero mantener, pero trabajando menos, ¿sí? O sea, desde no trabajar es muy difícil construir, ¿no? O sea, hay que siempre ponerle algo a algo y sobre todo al principio, ¿no? Entonces, a corto plazo nosotros sí podemos hacer más esfuerzo, ¿no? O sea, nosotros decimos, bueno, vamos a suponer que nos dedicamos a vender propiedades, que es el caso de la mayoría, nos dedicamos a vender propiedades. Bueno, si yo todos los días hago más trabajo, visito más veces, hago más llamadas, eso funciona, ¿sí? Pero básicamente eso funciona en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo no puedo sostener ese ritmo porque simplemente me estreso o porque llego a un nivel que no lo puedo hacer más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a pensar de otra forma, cómo creo equipos, cómo, o sea, lo hago de una forma distinta que me permita potenciar mi trabajo, pero sin la necesidad de mi tiempo. Un ejemplo, por ejemplo, es una persona que, por ejemplo, está con el trabajo de todos los días y simplemente hace más de lo mismo, ¿sí? Más de lo mismo, más intenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que somos muchas veces vendedores inmobiliarios, es un negocio que tarde o temprano nos agota, digamos. O sea, es agotador el tipo de, o sea, de negocio, es agotador el tipo el rubro, digamos. Entonces, al principio uno sale entusiasmado, o sea, va, hace lo que tiene que hacer, lo hace ordenado, pero después uno como que se va agotando, ¿no? Entonces, hacer más de lo mismo lo único que hace es generarnos mayor agotamiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, ok, ya llegué hasta acá, ya hice todo esto, ya me agoté. Bueno, listo. ¿Cómo hago ahora para hacer una pausa? Pensar, educarme, generalmente necesito educarme, ¿sí? Y a partir de esto, generar algo distinto con mi experiencia. Tal vez tengo que asociarme con otras personas, o sea, tener asistentes que me ayuden, contratar empresas que me den soporte en determinadas cosas que yo hacía y que yo no hago. Entonces, de esa forma yo logro, o sea, hacer algo distinto a lo que estoy haciendo, pero potenciar de esta forma en mi negocio, ¿no? Entonces, Andrés, no sé si vos querés hablar de esto, de el tema de justamente la paradoja del éxito, ¿no? Estás en silencio. Sí. Eh,
Esto, bueno, requiere mucho equilibrio y parte de lo que decías es ese equilibrio PCP, la producción y la capacidad de producción. Y la capacidad de producción es esto que estás planteando. La capacidad de producción es generar, de alguna manera, más capacidades para poder hacer las cosas con menos esfuerzo y menos atención, que tiene que ver con el crecimiento, inevitablemente requiere de una estructura, y una estructura es gente que te apoya, donde puedes delegar, descentralizar, etcétera. Y eso requiere mucho de los hábitos 4, 5 y 6, que es la victoria privada y que es la parte del liderazgo. Y ahí es donde mucha gente también falla porque no tiene la capacidad de delegar. Claro, cuando uno delega inicialmente, inevitablemente el que recibe la delegación no tiene la capacidad de uno. Por lo tanto, siempre uno lo puede hacer mejor y termina no delegando, con lo cual genera el límite al crecimiento. Entonces, por un lado está eso, la capacidad de producción. Y la otra es la de producir, lo que vos decís, bueno, a medida que voy creciendo, voy generando mayor cantidad de producción. Creo que eso es una síntesis de esta paradoja, que hay que equilibrar la producción con la capacidad de producción. Si no, Totalmente, o generamos sea, límites al crecimiento. exactamente. O sea, ¿qué tanto de tu éxito actual está basado en esfuerzo bruto y cuánto en estrategia y renovación constante? Es decir, cuánto estamos pensando en hacer algo distinto a lo que estamos haciendo y cuánto estamos tratando de hacer más esfuerzo para generar un poco más de resultados. Y el problema es este, que justamente el un poco más de resultado es súper limitado, ¿sí? Si yo lo que trato de hacer es o sea, estoy corriendo una manzana, ¿sí? Y trato de correrla cada vez más rápido, ¿sí? Voy a poder correrla, o sea, si antes la corría en 2 minutos, voy a poder correrla en uno. O sea, voy a correrla en 30 segundos, vamos a hacer una exageración, ¿sí? Pero mi límite es esos 30 segundos, digamos. O sea, no hay un gran cambio, ¿sí? En mi situación. En cambio, cuando estoy pensando en exponencial, ¿sí? Lo que estoy haciendo es tratando de pensar en cómo hago para correr la cuadra en 30 segundos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer para correrla en 30 segundos? Ah, no sé, me subo arriba de un andador que corro arriba del andador y el andador se mueve y bueno, y corro en 30 segundos. Ah, no, pero eso no vale. Bueno, no vale, depende, no vale en la vida, o sea, en los negocios, valen cosas que a veces uno no se las imaginó, digamos, ¿no? Entonces, Bien, sí, sí. que ahí es clave la estructura, y la estructura requiere liderazgo. Y eso es una cuestión clave y estratégica. Exactamente. La metáfora de la gallina, de los huevos de oro, es, o sea, si queremos más huevos, que sería la P, lo que Andrés habló como producción, ¿no? Podemos sobreexplotar a la gallina, el resultado muere y se acaba la producción, ¿no? Si solo cuidamos la gallina y no recogemos huevos, o sea, no hay resultados concretos, ¿no? El secreto, justamente lo que decía Andrés, es equilibrar ambas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompe el equilibrio? Bueno, exceso de foco en la producción, ¿sí? O sea, trabajar demasiado, exceso de foco en la capacidad de producción, o sea, personas que se capacitan, leen, entrenan, ¿sí? Pero nunca aplican lo aprendido. Y esto es muy importante porque también tenemos esa parte a veces que a uno le encanta hacer el curso, hacer el coaching, hacer esto, hacer lo otro, pero después no lo lleva a la acción real, ¿no? Entonces tenemos que estar midiendo nosotros nuestros resultados. Muchas veces, en vez de pensar tanto por qué falló, qué pasó, qué no pasó, simplemente miramos los resultados. Si los resultados no son como yo quiero, simplemente tengo que ir para atrás y mirar qué hay que cambiar, qué es lo que hay que modificar. Si es que tengo que justamente entrenarme más o me estoy entrenando demasiado y haciendo poco, entonces lo que hay que hacer es hacer más. Si lo que tengo que hacer es delegar, conseguir un equipo, si lo que tengo que hacer es asociarme con personas que me complementen, porque muchas veces pasa que yo soy la parte que ejecuta, pero me está faltando la parte que estructura, ¿sí? O yo soy la parte que estructura, pero me falta entonces la ejecución. O sea, asociarnos con personas que complementan en nuestro negocio, ¿no? Entonces, simplemente, perdón, cuando por ejemplo, perdón, este principio, digamos, no se aplica solamente a lo que es los negocios, digamos, sino que también se aplica a lo demás, ¿no? Que es a la familia. Pasar tiempo con ellos sería capacidad de producción y construir recuerdos, ¿sí? Sería la producción, la P, perdón, sí, la producción, ¿no? Entonces, en la salud, entrenar el cuerpo sería la capacidad productiva, ¿sí? Y disfrutar de la energía y la vitalidad
sería la producción, ¿no? En el dinero, ahorrar versus invertir, o sea, mejor dicho, ahorrar e invertir sería la capacidad productiva, disfrutar de lo ganado sería la producción, ¿no? Entonces, pensar esto, ¿no? Estoy sobreenfocado en los resultados inmediatos y descuidando mi capacidad de producir. Estoy sobreenfocado en crecer y capacitarme, pero sin generar resultados reales, ¿sí? ¿Qué podría hacer esta semana para balancear esas dos cosas, ¿no? Y pasando al punto siguiente, que es estrategias para prácticas de cada dimensión, ¿no? O sea, estamos hablando acá de dimensión física, dimensión mental, dimensión emocional social, dimensión espiritual. Andrés, ¿qué nos podías comentar de cómo hacer nosotros, qué estrategia podemos tener para, o sea, practicar cada una de estas dimensiones, como por ejemplo sería la dimensión física, energía y salud? Bueno, la dimensión física es ejercicio, cada uno puede ir viendo cuál es la mejor forma de hacerlo. En mi caso, lo que hago es caminar, que es lo que me recomiendan. Yo casi todos los días camino cerca de 45 minutos mínimo y como ya les he contado muchas veces, a veces vuelvo y me subo los 11 pisos a pie porque me va dando distintos tipos de energía, pero también el descanso es fundamental. Y el descanso muchos los toman como dormir. Y no es solo dormir. El descanso, dormir va y viene, pero el descanso es clave. Y el descanso fundamentalmente es el descanso mental, obviamente, y físico. Pero muchas veces uno hace descanso físico, pero no hace el descanso mental. ¿Por qué? Porque se acuesta con problemas, digamos así, que uno elabora durante la noche y eso no es saludable. Hay que acostarse con la mente aquietada y eso hace el descanso mental. Y uno está a la mañana en muchas mejores condiciones de poder desarrollarse. Pero también la alimentación es uno de los temas claves. Y bueno, ahí yo que viví hace 60 años y todos los alimentos eran de otra manera, el exceso de azúcares, los procesados que hoy están a la orden del día, que antes prácticamente no existía, era todo casero, y tomar alimentos que sean saludables para cada uno, porque cada cuerpo es diferente y cada uno tiene que conocer su cuerpo. Y respecto de aquietar la mente, bueno, la meditación es clave y eso tiene que ver también con la respiración y otras formas de trabajo. Bueno, todas esas son formas que uno puede ir trabajando para tener un mejor estado físico, ¿no? En la dimensión mental, bueno, uno Bien, puede para tomar... que termino un segundo con la física Sí, y básicamente simplemente lo que quería como agregar es el tema de dormir, que es aproximadamente unas 7 horas, o sea, siempre hay distinta bibliografía, hay distintas situaciones, obviamente cada uno también tiene que escuchar su cuerpo, pero dormir demasiado tampoco es bueno. Hoy están indicando que son 7 horas para los hombres y para las mujeres un poco más, como 8 horas, 8 horas y media, las mujeres necesitan dormir un poco más que los hombres. Obviamente, si son niños, obviamente los niños mucho más, los adolescentes también necesitan dormir más que nosotros, los adultos, pero es importante tener consistencia y con dormir la consistencia significa esto, acostarnos a la misma hora todos los días y despertarnos a la misma hora todos los días. O sea, dormir consistentemente las 7 horas, pero dormirlas a la misma hora acostándonos, preferentemente lo que sería para nosotros temprano, ¿sí? 10 de la noche, 9 de la noche, o sea, y dormir 7 horas sería el mundo ideal desde el punto de vista de el cuerpo. El cuerpo necesita dormir mientras es de noche, no mientras es de día, ¿sí? Y está los ciclos circadianos que justamente marcan esa situación, ¿no? Y eso es una de las claves y de las cosas más fáciles para hacer, más lo que yo llamo quick wins, o sea, cosas que podemos hacer sin mucho esfuerzo, ¿sí? Y simplemente ganar un montón al día siguiente, que es simplemente definir una hora para acostarnos y de ahí contar la cantidad de horas que queremos dormir y despertarnos y hacerlo en forma rutinaria todos los días. Y ni generar hablar el para hábito. nuestros... Generar el hábito, exactamente. Y ni hablar para nuestros niños, ¿no? Que muchas veces uno deja que los chicos se acuesten a cualquier hora, o sea, temprano o tarde, pero a cualquier hora. O sea, no hay una disciplina, ¿no? Para los chicos es más importante incluso que para nosotros y realmente los estabiliza un montón. Habrán visto o pueden empezar a observar niños que se acuestan un día a las 8, un día a las 9, un día a las 10, un día a las 11
y se levantan en general siempre a la misma hora porque tienen la escuela, que tienen cambios en el ánimo muy, pero muy importante. Personas que no duermen bien, obviamente tienen un cambio en el ánimo muy importante y esto se refleja con los clientes, ¿no? Nosotros decimos que la venta es una transferencia de energía, lo dijimos ya la vez pasada, y cuando decimos transferencia de energía, justamente si tenemos buena energía, eso es lo que transmitimos. Si tenemos una energía, o sea, baja, entonces el cliente como que no termina como confiando en nosotros, ¿no? Entonces vamos a pasar con esto a la dimensión mental, ¿sí? Y el aprendizaje continuo. ¿Qué decís, Andrés? ¿Cómo podemos Bien, mejorar esto? la dimensión mental es la parte que tiene que ver con el aprender. A mí me parece muy, muy importante entender que la mente se basa en los sistemas de creencias. Y todo lo que es leer, capacitarse y entrenar tiene que ver básicamente con ver dónde están las creencias que no son adecuadas y poder irlas modificando. Y por otro lado, la mente, cuando está libre, se dedica a divagar y ese divague es el ruido mental. Entonces, para mí es fundamental, por un lado, trabajar sobre nuestros sistemas de creencias y eso los vamos a ver como resultado de nuestros comportamientos. Entonces, tenemos que hacer toda esa escala para atrás que tenía que ver con las creencias, las emociones, los comportamientos, los hábitos y después los resultados. Entonces, si vamos para atrás, finalmente vamos a llegar a cuáles son las creencias que nos están generando problemas. Y para eso es la lectura, que eso hablábamos de ideal una hora, pero bueno, no podemos una hora, hagamos media. No podemos media, hagamos 15. Pero la lectura para mí es fundamental. Yo todos los días estoy leyendo en particular libros que a veces leo, releo. ¿Por qué? Porque tomo el libro de los 7 hábitos, yo qué sé yo, casi voy por la vez número 50 que lo estoy leyendo, pero cada vez que lo leo o recuerdo cosas o encuentro cosas que a otro nivel de desarrollo no las tenía y ahora las veo. Parece que el autor me estuviera agregando líneas que antes no veía. Así que como idea general tomaría esa. No, Bien, no, vos sí, trabajás algo en las muy importante es aplicaciones. esto, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad de ver lo que no creemos, digamos, ¿no? O sea, no tenemos capacidad de ver en lo que no podemos entender en este momento y por más que uno crea que uno es el más avanzado, el más evolucionado, o sea, no podemos ver toda la realidad porque simplemente nos excede, o sea, es demasiado grande para nuestra mente. Por eso es que a medida que vamos avanzando y que vamos creciendo y que vamos madurando, vamos viendo esas cosas distintas que dice Andrés, que leemos el mismo libro y decís, esta frase yo no la había leído, que en realidad la había leído, simplemente no la había entendido, no la había procesado. Y cuando dice, ¿cómo no lo había entendido? Si yo leo esto hace 10 años, lo hubiese entendido. Bueno, no lo hubiese entendido como lo entendí hoy. ¿Sí? Entonces es muy importante entender esto de que por más que a veces es repetitivo y hacemos lo mismo una y otra vez, cada vez, o sea, somos una persona distinta, con lo cual el texto es distinto. Y acá, como clave para mí, para marcar, es que nosotros necesitamos ver cómo hacemos para hacer este trade, este cambio, ¿no? O sea, cómo sacamos redes sociales, por un lado, o sea, dejamos de consumir redes sociales y pasamos a ese tiempo utilizarlo para entrenarnos o para leer. Cuando hablamos de leer, hay mucha gente que dice, yo con el libro no me gusta leer o no tengo tiempo o estoy en el auto, no puedo estar leyendo. Es equivalente escuchar audios de libro, audiolibros, ¿no? O sea, se puede escuchar audios por aplicaciones. Hoy en día, incluso en los libros, o sea, tienen un botón que hay una inteligencia artificial que te lee. Hay 20.000 formas para transformar textos en audios, digamos. Entonces es muy importante ver cómo hacemos eso. Achicar un poquito lo que es redes sociales y dejar de estar deslizando y, o sea, ocupar ese tiempo por tiempo de nutrición con sentido. La diferencia entre justamente la red social y un audio con sentido o un texto con sentido es que en uno nosotros estamos mirando lo que alguien nos propone, ¿sí? Y que normalmente el algoritmo nos propone cosas más parecidas a nosotros, o sea, más de lo mismo, ¿sí? Y cuando nosotros elegimos y decimos, quiero desarrollar esta habilidad, quiero crecer en esto, quiero mejorar en esto, quiero investigar sobre este tema o quiero aprender sobre esto. Y entonces somos intencionales y estamos viendo lo que queremos en lugar de lo que nos quieren mostrar a nosotros, que generalmente tiene por detrás alguna situación de venta, ¿no? De tenernos ahí para
vendernos algo o para que consumamos el tiempo en la aplicación, ¿no? Entonces, pasemos entonces a la dimensión emocional, ¿te parece, Andrés? ¿Y relaciones de calidad? Sí, sí. Yo quería hacer un comentario sobre las creencias, que me tocó ayer una experiencia particular. Esto de que la parte espiritual en realidad tiene que ver, pero lo voy a mezclar. Y es que uno, el espíritu, lo cree como algo, qué sé yo, que anda por ahí. Pero en realidad tenemos que entender y darnos cuenta, y estas son las creencias, que somos seres espirituales y como tales nacemos, morimos, pero el espíritu continúa. Y ayer me encontré con una experiencia que se llaman SM, experiencias cercanas a la muerte, con una persona que murió y resucitó. Y esto yo ya lo tengo claro, ¿por qué? Porque somos espíritus. Pero mientras creamos que en realidad estamos para esta vida y nada más, estamos para abajo. Disculpa la digresión, pero me parece muy importante, porque el Bien. espíritu es la base de entender que acá estamos para aprender determinadas cosas. Bien, entonces cuando hablamos de la dimensión emocional, social y relaciones, la clave acá es la confianza, muy importante la confianza, la empatía y la conexión, ¿no? Entonces, si hablamos de familiares y amigos, hablamos de agendar tiempo intencional, no dejarlo al azar, ¿sí? Juntarnos por intencionadamente con tal persona para hablar de tal tema, para compartir tal espacio, ¿no? Escucha activa, escuchar sin interrumpir, preguntar antes que hablar, o sea, interesarse en la otra persona, ¿sí? También generar redes de apoyo. Muy importante rodearse de personas que inspiran y que te apoyan, ¿no? Esto es algo súper importante. Si nosotros estamos rodeados de personas que nos están inspirando y nos están apoyando, es mucho más fácil avanzar en conjunto, en grupo, ¿sí? Que avanzar solos. Cuando estamos solos en la vida y estamos solos en el sentido de que diariamente no tenemos conexión con personas, nos vamos como quedando solos. Ni hablar cuando estamos con personas que nos están, o sea, erosionando y nos están tirando para atrás, ¿no? Entonces, vamos a ir a la dimensión espiritual, ¿sí? Que sería propósito y valores. Andrés, si te parece. Sí, porque bueno, tiene que ver con esto que dije antes, que justamente, ¿para qué estamos en esta vida? Y ese es el propósito, el para qué estamos en esta vida. Y el para qué estamos en esta vida es para aprender, para que este alma, de alguna manera, aprenda determinadas cosas. Y eso lo tenemos que descubrir, porque si aprendemos lo que tenemos que aprender, vamos a tener excelente calidad de vida. Si no aprendemos lo que tenemos que aprender, lo vamos a repetir una vez, 10 veces, 100 veces, 1000 veces, y no aprendemos. Entonces, eso es fundamental. Entonces, encontrar el propósito en la vida, los valores son cuestiones fundamentales, porque eso es parte de la visión. La visión para mí es una parte espiritual. Y si yo sé lo que quiero ser, bueno, ahí entran a jugar también los valores, el reflexionar sobre qué queremos ser, que es parte de la visión en definitiva y que es lo que nos va a llevar a ser felices. Para mí, la felicidad es consecuencia de ser uno mismo, pero a veces no sabemos ni quién somos. Tenemos una careta que nos pusimos para agradar a los demás y no pasa nada. Y otra parte de la felicidad es la contribución a las otras personas, el servicio al otro, que se puede dar a través de el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que hago yo, el trabajo que hacen ustedes, el ofrecer propiedades, por ejemplo, o el trabajar en cualquier otra actividad, aunque sea una verdulería o cualquier otra cosa. Entonces, la contribución, el servicio al prójimo es clave. Y esto es parte de la dimensión espiritual. Bien, y con esto vamos a ver un poquito qué es afilar la sierra en los negocios, ¿no? Porque estamos hablando del tema personal, pero vamos a llevarlo y bajarlo a los negocios, ¿no? O sea, la empresa también es una especie de organismo vivo, ¿sí? Entonces necesita renovarse, ¿sí? Los negocios también necesitan afilar la sierra
y una empresa que no se renueva en procesos, en tecnología o en talento, en personas, ¿sí? Queda como obsoleta y hoy en día cada vez más rápido. Entonces, renovar los negocios significa invertir en capacitación, invertir en innovación y invertir en cultura organizacional, ¿no? Tener entrenamiento constante, ¿sí? O sea, necesitamos, digamos, tener personas que estén en constante aprendizaje y muchas veces podemos hacer dos cosas. Una, nosotros como empresa, entrenar a nuestras personas o tomar personas que estén en entrenamiento constante, digamos, ¿no? Pero necesitamos que la empresa, asegurarnos que las personas que están en la empresa están en ese modo de entrenamiento constante, ¿no? Porque un equipo más entrenado, o sea, es un equipo que tiene más cierres, que tiene menos rotación y que tiene más confianza, ¿no? Cuando hablamos de innovación, ¿sí? Y de adaptación también, significa justamente no quedarse con lo que tenemos. Por ejemplo, ChatGPT, ¿sí? Hoy en día, ChatGPT es una herramienta súper importante y súper valiosa para la vida de ustedes, para los negocios de ustedes y para las personas que están en su negocio. Si ustedes no están usando ChatGPT diariamente en su negocio y en su vida, hay algo, de nuevo, esto que llamamos quick wins, o sea, ganancias rápidas, que no están, o sea, aprovechando, ¿sí? ¿Para qué nos sirve ChatGPT? Hicimos un episodio completo de esto, o creo que más de uno, podemos hacer alguno más, pero básicamente significa tener a un chat donde yo le hablo, me contesta preguntas, donde le pregunto de negocio, donde le pregunto cómo desarrollar un aviso para mi negocio, donde yo le pregunto qué ideas puedo tener para vender un objeto, para vender una propiedad, para vender un auto, para vender lo que ustedes vendan, digamos, ¿no? Lo que cada uno venda. Entonces, simplemente tener en cuenta que yo tengo una herramienta hoy en día, que hay una disrupción de la tecnología y que, de nuevo, en forma muy chiquitita está representada por ChatGPT, es algo muy importante que nosotros tengamos esa visión de que, bueno, esto es una tecnología disruptiva, esto es algo que me ayuda, bueno, voy a empezar a usarlo para ver cómo, porque, de nuevo, es una actitud. O sea, usar la tecnología es una actitud. Es decir, ok, hoy me resulta difícil, hoy me resulta doloroso, hoy me resulta algo que no sé cómo hacerlo y cómo arrancar, pero de a poquito cada vez me va resultando más simple, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes se acordará cuando nació Internet, ¿sí? Allá en los años fines de los 80, por lo menos para el público hogareño, digámoslo así, y realmente para todos en los 90. Cuando empezó Internet, que uno decía, pero ¿para qué es esto? ¿Qué hago con Internet? ¿No? O sea, ¿qué significa? O sea, me meto acá y ¿qué hago? O sea, ¿qué busco? ¿Qué pongo? ¿Qué escribo? ¿No? Y hoy en día todos se darán cuenta que vivir sin Internet sería una vida distinta a la que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, claramente Internet, digamos, traspasó ese primer momento de, o sea, ¿qué hacemos con esto? A que cualquiera hoy sabe qué hacer con Internet. Bueno, entonces eso es lo que significa ir adaptándose a esa situación, ¿no? También los líderes, ¿no? Las personas que son líderes deben afilar la sierra. Es muy importante que, o sea, las personas que tienen posiciones de liderazgo, que tienen personas a cargo, sean las primeras en afilar la sierra, ¿sí? Porque los líderes que se estancan pierden la influencia, ¿sí? A veces ha pasado que dicen, no, mi jefe al final no sabe nada, no entiende nada, está hecho a la vieja usanza y ya lo de hoy no lo entiende. Entonces, más allá de si realmente sabe o no sabe, si entiende o no entiende, empiezan a perder ese respeto que hace que entonces sea difícil que empujen al equipo, ¿no? Entonces, un líder renovado inspira, atrae talento y genera confianza, ¿no? También tener en cuenta el balance entre el corto y el largo plazo, ¿sí? En los negocios la tentación es enfocarse en el corto plazo, ¿no? Y les voy a dar el ejemplo en real estate. O sea, nosotros podemos predecir cuánto vamos a vender, ¿sí? En función de dos variables. Si trabajamos con compradores o si trabajamos con vendedores. Si trabajamos con vendedores, ¿sí? Es cuántas propiedades tengo publicadas en exclusiva, ¿sí? Ese es mi predictor. Si tengo una propiedad publicada en exclusiva, este mes no voy a vender 10 seguro, ¿no? Entonces, mi predictor es cuántas tengo publicadas. Y cuántas voy a tener publicadas en el futuro, mi predictor, ¿cuál es? ¿Cuántas tasaciones estoy haciendo hoy? Si hoy no estoy haciendo por lo menos 2 o 3 tasaciones por día, no voy a tener la semana que viene una, dos o tres propiedades más. Si estoy haciendo ninguna en la semana, voy a tener ninguna propiedad nueva la semana que viene. Entonces, tenemos predictores que nos muestran
cómo va a ir nuestro negocio. Entonces tenemos que justamente entender cuáles son esos predictores para en el largo plazo seguir teniendo negocio. Para los que trabajan con, o sea, compradores, mi predictor es cuántas conversaciones estoy teniendo hoy con leads, o sea, cuántos leads estoy generando y cuántas conversaciones estoy teniendo con esos leads. ¿Cuántas deberías tener hoy para tener un negocio sano? Por lo menos 10 conversaciones por día. Sí, debería estar hablando con 10 personas que están interesadas en algo para que de ahí algunas no quieran, terminen en nada y otras terminen, o sea, comprándonos a nosotros. Pero esto aplica a cualquier negocio, ¿no? O sea, en cualquier negocio yo tengo que medir la cantidad de prospectos que me están ingresando hoy, me predicen cuánto voy a vender en el futuro, ¿sí? Y con esto entonces vamos a cerrar el episodio de hoy. No sé si Andrés querés hacer alguna Sí, mención más o algún una comentario más. síntesis de cómo en la organización se reflejan estas dimensiones. La Dale. dimensión física se expresa en términos económicos, es decir, cómo nos va económicamente. La dimensión mental en relación al talento, es decir, el reconocimiento, el desarrollo y el empleo del talento en la organización. La dimensión social emocional tiene que ver con las relaciones humanas, cómo tratamos a la gente, cómo es el liderazgo, cómo funciona desde el punto de vista social toda la organización. Y en la dimensión espiritual, el sentido de propósito, la aportación a la sociedad y qué es el servicio que le da a la comunidad esa organización. Bien, y para cerrar, el efecto compuesto, ¿sí? Si relacionamos todo esto con el efecto compuesto, o sea, hay un libro que leímos hace un tiempo que se llama justamente el efecto compuesto, que sería el efecto acumulativo de las cosas, ¿sí? Acá justamente tenemos que entender esta lógica de lo pequeño pero constante, ¿sí? Afilar la sierra no es un evento aislado, no es un momento donde yo voy y hago una carrera, estudio esto, hago esto, sino es un proceso continuo de todos los días, ¿sí? No se trata de hacer un retiro espiritual una vez al año, sino de pequeños hábitos diarios, ¿sí? Que me lleven justamente a generar un cambio profundo. Eso no significa que no hagamos el retiro anual, sino significa que además después tenemos que implementar todos los días. Por ejemplo, en el físico, caminar, como decía Andrés, 20 minutos diarios durante un año, ¿sí? Equivale a caminar 120 horas por año, ¿no? O sea, leer 10 páginas al día equivale a leer 12 libros al año, ¿no? Y eso cambia tu mentalidad y tu vocabulario con los clientes. Hacer una llamada sincera por día a alguien importante significa fortalecer 300 veces un vínculo por año, ¿sí? O sea, fíjense esto, una llamada sincera por día, 365 vínculos fortalecidos al año. Imagínense el poder que tiene eso, ¿no? O sea, y esa llamada nos puede llevar a nosotros 10 minutos, 15 minutos estamos hablando, y a veces no lo hacemos, o generalmente no lo hacemos. Agradecer 3 cosas cada noche, ¿sí? Es igual a más de 1000 momentos de gratitud en un año, ¿sí? Lo que cambia tu actitud ante los desafíos. ¿Y por qué hablamos de agradecer? Porque justamente cuando nosotros estamos en esa, nosotros no podemos agradecer y estar en una forma negativa al mismo tiempo. Y traten de hacerlo. O sea, cuando ustedes están en forma negativa, cuando están quejando, si les dicen, mira, agradece algo, ustedes pueden tener dos acciones. Una es, para ahora no, porque estoy como enojado y no puedo cambiar, o cambiar, pero no se puede estar en los dos estados al mismo tiempo. No se puede estar en el estado de, o sea, emocionalidad negativa, violenta y de queja y al mismo tiempo agradeciendo, ¿sí? La mente no puede hacer esas dos cosas. Entonces, cuando agradecemos, lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es dándole una potencia a nuestra mente muy interesante, ¿no? De nuevo, fíjense cosas tan simples, tan reales del día a día, que nos pueden traer un cambio profundo en el próximo año. Si querés cerrarlo, Andrés. Sí, donde pones el foco en el agradecimiento, en este caso, es lo que va a crecer. Cuanto más agradeces lo que tenés, más vas a tener de eso. Ahora, si te quedas en lo negativo, te va a faltar más. Eso por un lado. Y lo otro, que el crecimiento es como una espiral ascendente, donde se produce un salto y después te desarrollas en ese nivel, hasta que podés pegar otro salto y así sucesivamente. Si no vas pegando saltos es porque estás estancado. Bien, bueno, y con esto cerramos y nos vemos entonces el próximo lunes con más Poder Latino Coaching. Gracias a todos y nos vemos. Chau, chau.